Bueno, estamos aquí iniciando un podcast que se va a convertir en el podcast número uno, gracias a el objetivo que tiene, el valor agregado que le va a llevar a muchas mujeres, y esta iniciativa no fue mía. Simplemente aquí estoy para darle un manejo a la conversación, pero realmente quien va a estar detrás de toda la información, detrás de todas las cosas que se van a estar compartiendo, es una persona que es muy importante a nivel, pues, redes sociales. Tiene sus redes sociales súper bien estructuradas porque apoya a muchas mujeres, apoya a muchas personas en situaciones del día a día, y esto se trata de este podcast. Este podcast tiene como nombre Corazón en Conexión y tiene como objetivo impactar la vida de miles y miles de mujeres que están pasando por distintas situaciones y que no encuentran la forma de salir de ellas, y que a lo mejor, y con la información que se va a compartir en este podcast, van a poder transformar su vida. Así que esta persona es Gina Barbosa, que va a estar compartiéndonos toda su información, su experiencia y todo lo que le ha sucedido. Esto va a ser como un relato de su vida, pero también el cómo va a poder ayudarte a ti. Así que, hola Gina, ¿cómo estás? Hola Mauri, ¿cómo estás? Hola a todos. Estoy muy, pero muy emocionada porque esto es un proyecto que hace mucho tiempo quiero sacar adelante y pues bueno, las cosas son en el momento justo, pero sé que vienen cosas muy grandes, muy bonitas y el haberme levantado y decir ya no lo voy a seguir aplazando, ya es el momento de sacarlo adelante, es algo muy importante para mí y para mi vida. No, espectacular. Y pues por aquí estructuramos el podcast de tal manera que aquí se pudiera entender qué viene y qué es los temas, cuáles son los temas que se van a tratar. Entonces, yo quisiera preguntarte, porque entiendo que es algo muy importante acá, ¿cuáles son las tres situaciones más comunes que pasa una mujer que la desempodera y que le quita como ese valor de ser mujer? ¿Cuáles son esas tres situaciones que tú nos podrías compartir ahorita? Bueno, creo que ahora una de las más comunes es una infidelidad, un engaño o el fin de una relación. Es algo que nos marca mucho porque no solo nos hace sentir que no fuimos suficientes, sino que nos deja un vacío emocional impresionante, no solo en lo sentimental, sino también en el día a día, en nuestras actividades y bueno, es bien difícil salir adelante de cualquier situación cuando emocionalmente no estás bien. La segunda, heridas de la niñez, heridas de abandono, heridas de pronto de soledad, bueno, tantas situaciones que se presentan según el caso. Y pienso que la tercera, aunque se supone ya no se da tanto, pero sí se ve en muchas situaciones, es la sociedad machista en la que nos tenemos que desarrollar en medio de las diferentes facetas que tenemos como mujeres. Súper, súper, qué bonito esto, y me gustaría saber, ¿tú cómo ayudarías a una mujer que está pasando por ejemplo, la primera situación, infidelidad? ¿Cuál sería un consejo, una recomendación, o qué le podrías decir a esa persona? Pues básicamente que entiendan que una infidelidad no se da porque ninguna de las dos partes haya hecho algo o haya dejado de hacer algo que lo ocasione. Realmente siento que una infidelidad viene más desde los valores y los principios de la persona que le falla la relación, la falta de sinceridad y las muchas excusas que ponemos hoy en día para darle un nombre a lo que queremos hacer mal hecho, pero justificamos que es por otras cosas. Súper, súper. Ahora hablabas sobre las heridas de la infancia. Normalmente tú le preguntas a alguien, estábamos conversándolo antes de iniciar el podcast, ¿cómo sanar? O sea, te dicen, no, sana. ¿Y qué es sanar? ¿No? ¿Qué es? Es que si alguien que está viendo este podcast le han dicho como, no, tienes que sanar eso. Ok, sí, ¿y cómo? ¿Tú qué le podrías decir a esa persona? Sí, que comparto completamente ese sentir de que qué fastidio que le digan a uno, oye, hay que sanar y hay que sanar y todo es sanar. ¿Y cómo se sana? O sea, ¿cómo encuentro esa manera? ¿Qué fue lo que creó ese vacío en mí o qué fue lo que me generó esa herida? Perfecto, sí, me abandonaron, me dejaron, pasó esto. ¿Y cómo lo trabajo? Que eso es lo que no nos dicen, ¿no? Muchas veces nos mandan a terapia y en terapia nos dan una cantidad de vueltas, pero a la final no lo encontramos. Yo siento que más allá de que haya un protocolo de cómo sanar, es algo que se ajuste a lo que funcione para ti particularmente. Entonces, por eso la iniciativa de compartir diferentes expectativas de vida y de situaciones, porque eso fue lo que me funcionó a mí. De pronto el ver lo que le había pasado a otras mujeres, primero entender que no soy la única. Segundo, el ver cómo una persona ya salió de eso, cómo lo afrontó y de pronto saber que yo también puedo hacerlo o que no debo hacer. Entonces yo veo que esta persona se comportó de tal manera, no le salió bien o de pronto eso no conecta conmigo, entonces yo ya sé que esto no lo voy a hacer. Pero también veo otras situaciones que le ayudaron mucho y que las voy a adoptar para mi vida y siento que esto es muy prueba, error, hasta que funcione.
Súper, súper, súper. Me encanta eso porque yo sé que el objetivo de este podcast, como hablamos al inicio, es impactar y ayudar a muchas mujeres que no encuentran la información y de pronto a través de tu experiencia, de tu historia y todo lo que estás comentando, a alguien se le esté abriendo la mente y pueda pasar y salir de esa situación. Ahora, pasando a otro lado, y yo tengo muy claro los temas porque los conversamos antes, ¿qué opinas? Y también, ¿qué le podrías decir a una persona que está pasando por ese caso, por esa situación en particular? Cuando un hombre manipula a una mujer por dinero, o sea, del que una mujer dependa de un hombre financieramente. Dentro de los proyectos más grandes que he podido llevar a cabo y de los que más puedo resaltar que fue una labor muy bonita y de la que tengo recuerdos muy gratos, es el tema de empoderamiento femenino en cuanto a ventas. Me encanta capacitar a las mujeres en ventas porque siempre decimos que el dinero no lo es todo, pero definitivamente cuando tú tienes una estabilidad económica, cuando sabes que después de renunciar a una relación en donde te han maltratado, en donde no eres feliz, tus hijos no van a tener que cambiar de colegio, no vas a tener que dejar tu estilo de vida, si te tienes que ir de donde vives porque de pronto es de la persona con la que estabas compartiendo, tienes con qué irte a vivir a otro lugar, comprar un nuevo inmueble, tener un nivel de vida diferente. También las personas con las que te vas a rodear cuando tienes un poder adquisitivo es muy importante. Hay muchas mujeres que realmente siguen en relaciones que las dañan porque le tienen pavor a afrontarse al mundo y a la vida porque no lo han hecho, porque cuando empiezan esa relación las dejan anuladas completamente. Y entonces es que él es muy proveedor, es que él me da todo y yo estoy muy de acuerdo con esas cosas, pero no cuando detrás de eso hay una manipulación y un maltrato. Entonces empodero mujeres en temas de ventas porque el que vende jamás aguanta hambre. Yo soy comercial hace como 23 años tal vez, 22, 23 años, y siempre, gracias a Dios, he encontrado la manera de salir de cualquier situación, darme el gusto que he querido, alcanzar metas y demás, vendiendo esto, vendiendo lo otro, ya sea un intangible, sea un bien, cualquier cosa, siempre van a tener dinero así. Cuando tú tienes un producto que vender, sales y en un día que te levantaste sin dinero, que no tienes ni siquiera con qué hacer el desayuno, bien en la noche puedes terminar con una cantidad de dinero que tú quieras, desde que te empeñes y sepas cómo hacerlo. No, y me encanta porque yo sé que hay muchas mujeres que sí dependen económicamente, no pueden tomar decisiones por ellas mismas, no son capaces de hacer las cosas que les gustarían porque dependen económicamente de alguien. Y este podcast también se creó para que tú puedas empoderar a la mujer desde aprender a generar ingresos, aprender a ganar dinero y que así mismo pues pueda hacer lo que ella quiera y que no dependa económicamente de nadie, absolutamente nadie. Ahora, ¿alguna vez te has sentido despechada? Lo solucioné. Sí, claro, total. Bueno, empezando que se me da mucho el tema, no sé, desde muy pequeñita, bueno, en la época mi mami escuchaba sus canciones de Rocío Dúrcal, Ana Gabriel, toda esa música. Mi abuelito era muy de Vicente Fernández. Y a mí se me da, o sea, tú me puedes encontrar a mí cantando a grito herido, puedes estar pensando que estoy atravesando una situación súper complicada y se ve como si así fuera y para nada. O sea, el tema siempre se me ha dado de cantar a grito herido y demás. Y muchas veces detrás de eso también se disfrazan otras situaciones, entonces la gente ve como muy engañada, bueno, está despechada, está feliz, ¿qué está haciendo y demás? Pero sí, he tenido que pasar varias veces, creo que una de las cosas que no se me ha dado en la vida es el tema sentimental. Y he tenido que afrontar el despecho desde varias formas. Bueno, mi pareja hace muchísimos años falleció, entonces no me gusta llamarme viuda porque de cierta forma no era casada a pesar de que teníamos una relación y convivíamos por más de 6 años, que eso dicen que hay una relación igual que un matrimonio, pues yo no fui casada. Y aunque sí tuve un compromiso muy formal ante esa persona, al parecer esa persona hacia mí no, entonces no me gusta llamarlo así, pero esa es una forma de despecho. El tener que afrontar la vida sin una persona que creí que era el amor de mi vida y que me hizo muchísima falta para muchas cosas luego de que fallece. Y también después entregué el corazoncito y no salió bien y pasé situaciones muy difíciles. Creo que cuando uno cree estar mejor parado es cuando más necesita darse cuenta que hay que trabajar muchas cosas. No debe uno dejar de trabajar en su corazón, en su cabeza, en su mente, porque la vida le juega malas pasadas. Pero lo más importante es que eso pasa por algo, te ha hecho mejor persona y te ha hecho estar aquí como la mujer que eres ahorita, lo empoderada que estás y obviamente de cara a una futura relación, pues ya sabes cómo afrontarlo
y qué puede suceder o cómo estar preparado para esto. Porque una de las cosas que a mí me parece muy importante es el tema de que muchas personas pasan por situaciones como tú y así tal vez como tú, no sé si te has sentido cuando no sientes la guía, o sea, no sabes qué camino coger, qué camino agarrar o estás en ese momento donde de pronto sientes que todo se te va hacia abajo, todo se cae y no sabes cómo salir. Si una persona está pasando por una situación, por ejemplo, de un despecho en este momento, ¿tú cuál es el consejo que le podrías decir para decirle ya, ok, sí, hay que llorarlo, hay que hacerlo, pero hay que pararse y hacerlo? Sí, lo primero es eso, justamente afrontar la situación, porque muchas veces lo que hacemos es ocuparnos en otras cosas, hacer de cuenta que no está pasando nada y que por lo mismo ese dolor va a quedar ahí como atrás, como si no me muevo no estoy. Entonces es un error muy frecuente porque ocupamos el día en actividades que mientras estamos ocupados, valga la redundancia, estamos bien. Pero llega el momento en el que te tienes que enfrentar a tu realidad, entonces asumirlo. Dos, siempre saber que todo pasa, cualquier situación, por difícil que sea, no solo en las relaciones sentimentales. Todo siempre va a pasar. Cuando fallece un familiar, sientes que el mundo se te acaba, pero al final la vida sigue. Ahora depende de cómo tú lo afrontes. Entonces, si tú quieres quedarte ahí estancado en lo que sucedió, ahí se te acabó la vida. Pero si tú te das cuenta, muchas veces te ha pasado o a otras personas les ha pasado en varias ocasiones que se les acaba una relación y creen que se acabó el mundo y a la final lo superan. Entonces, cuando ahora pasa algo así, cuando hay una decepción, yo digo, bueno, yo ya pasé por esto en algún momento y creí que se me iba a acabar la vida y pues no se me acabó. Y ahorita soy más fuerte y de pronto no confiarse en que como yo ya pasé por esto, yo con todo lo puedo porque hay cositas que fallan y que siempre hay que trabajar, pero sí afrontarlo y saber que esta se va a salir y que toda experiencia difícil que pase en la vida es para aprender y ser mejor persona. Y ahora compartirlo con otras personas para que no pasen también momentos tan difíciles. A la final el dolor va a ser el mismo, pero tú haces que sea largo o corto el periodo de tiempo que te desgastes en una situación que a la final ya sucedió y no vas a poder cambiar. Muy interesante. Y ahorita que hablábamos del tema de las finanzas, ¿qué es mejor? ¿Pasar un despecho sin tener buenas finanzas o pasarlo teniendo buenas finanzas y con el buen manejo? Aprender a generar ingresos, pero también manejarlo. O sea, ahorita hablamos de eso. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Sí, no, totalmente. O sea, cuando tú tienes dinero, dijo mi madrecita que es muy sabia, no es lo mismo llorar en una pieza que en una mansión. Y eso siempre va a ser así. Cuando tú tienes el dinero te puedes pagar el mejor terapeuta. Cuando tú tienes unas finanzas estables puedes dedicarte a hacer un viaje para desconectarte de todo, para volverte a parar bien firme. Incluso puedes ir a dedicarte tiempo para tu cuerpo, ya sea físicamente, estéticamente, en mente, en lo que sea. Tienes la disponibilidad de dinero para poderlo cubrir. Entonces lo que te digo, no es lo mismo yo saber que estoy en una situación tan difícil y que quisiera poder acceder a esta terapia o que quisiera poder irme de viaje con tal persona o que quisiera poder compartir ciertos espacios, pero resulta que no me puedo desconectar porque es que el mes se pasa así y voy a tener que pagar otro mes de arriendo, ya el colegio de los niños no me da espera o bueno, los gastos que podamos tener. Entonces, mientras yo trabajo en tener unas finanzas estables, estoy preparando mi futuro para lo que viene. Entonces, si de aquí a mañana llega una situación difícil, yo sé que la voy a poder afrontar porque por lo menos tengo estabilidad económica y no voy a tener que estar con un dolor terrible que no sé cómo hacerlo y tras del hecho mirando a ver cómo soluciono el tema financiero. Además que por más inteligente que tú seas, por más manejo de emociones que tengas, cuando uno no está bien emocionalmente, salir a trabajar no es lo mismo. Los resultados no se van a ver igual. Por muy buena actitud que tú quieras tener, siempre se va a ver reflejado en los resultados ese dolorcito que hay en el corazón. No, qué bonito eso, porque como esto se trata justamente de eso, empoderar mujeres. Ahorita estaba acordándome de una frase, no sé si la has escuchado, que dice como, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hay muchas mujeres que dicen, sí, yo voy a hacer. Y cuando van a querer hacerlo, pues no pueden porque dependen de otra persona. Y yo creo que eso influye mucho. ¿Tú cuál crees que debe ser una decisión que debería tomar una mujer hoy mismo para que pueda tomar decisiones por sí misma y pues hacerse cargo de realmente lo que necesita para poder afrontar todo esto? Lo primero que siento que uno debe tener claro es qué quiere realmente. O sea, ¿quieres llevar un proceso sano en el que tú seas la prioridad y en donde lo afrontes realmente
de manera consciente y coherente, o quieres aparentar que estás bien en medio de una situación. Porque es que hoy día la tendencia digital se presta para esas cosas. Entonces tú aparentas ante el mundo estar perfecta, nada te mueve, tú eres la que puedes, siempre lo haces. Y pues también se ha vuelto un poco el desmeritar o el desprestigiar a todos los hombres, generalizar y demás, cuando no es así. ¿Sí? Entonces cuando tú ya eres consciente de que a mí no me interesa lo que la gente piense que yo estoy haciendo, no, porque pues para aparentar pues voy y subo cosas como si yo estuviera súper bien. Y pasa mucho en el entorno, que veo mujeres que salen a decir es que en mi casa sí es lo que yo diga y entonces tampoco y yo no me voy a dejar, y cuando se encuentran en situaciones difíciles en donde tienen que tomar decisiones, empieza el pero, uy, pero es que el apartamento es de él, uy, pero es que el carro que se va a quedar con quién, o qué va a pasar con estas, y entonces ahí empieza una presión en donde ¿qué hago? ¿Desestabilizo mis finanzas con tal de poderme soltar de algo que me está haciendo daño? ¿O continúo aquí manteniendo una apariencia de que usted hace lo suyo, yo hago lo mío, pero aquí nos andamos pasito? Es engañarnos. La decisión que se debe tomar hoy es, independientemente de que estés bien o no en una relación, es mantener tus finanzas estables. Entonces, si bien tenemos una relación conjunta, bueno, no sé si en tu hogar tu esposo solvente todos los gastos, o si sea por partes iguales, o si tú tengas una mayor fuente de ingresos, como sea, siempre mantén una base que te pueda solventar. Entonces, tú y yo tenemos proyectos en conjunto en donde tenemos una sociedad, porque a la final una familia es una sociedad, una pareja es una sociedad, pero yo tengo aquí mi ahorro, yo tengo aquí mis proyectos individuales. Entonces tú y yo construimos esto, pero yo, Gina, quiero construir esto. Este proyecto lo voy a sacar adelante. Te puedo hacer partícipe y tú me puedes apoyar de cierta manera, sí, pero esto es de nosotros y esto es mío. Como claramente tú también vas a tener tus proyectos y tus cosas. Porque ¿qué pasa? Nos entregamos tanto y eso suena muy bonito y yo soy de ese amor idealizado, tengo que aceptarlo. Pero la vida nos muestra que por el camino las cosas cambian. A veces el amor se transforma, no sé si transformación sea la palabra que se acomode, pero sí cambian las cosas. Y cuando esto pasa es muy triste ver que esa persona que conociste en modo ayuda, en modo todo lo vamos a lograr juntos, se vuelve tu enemigo, y pues se genera manipulación. No estoy hablando solo del hombre hacia la mujer, también a veces se da al contrario. Entonces, como yo tengo el sartén por el mango porque yo soy quien más gana, entonces empiezo a manipularte en cierto modo, hasta donde llego ahí. Entonces siempre tener como esa fuente extra, ese yo lo voy a hacer de esta manera, y pues si tenemos algo juntos, chévere, pero si tú no estás, yo también puedo. Y ojo, no solo porque tú cambies o porque tú veas la vida ahora diferente, tú también puedes fallecer. ¿Cómo voy a quedar yo si tú no estás? Ese piso ya se me movió a mí alguna vez. Ahora también, si es al contrario, si yo realmente te amo y si realmente siento cosas bonitas por ti, yo quiero que tú estés bien a futuro, y yo también puedo morirme. ¿Y cómo vas a estar tú si yo no estoy? Estoy dejando realmente un futuro claro en qué vas a hacer, porque son cosas que deben estar siempre sobre la mesa. No, y me parece muy interesante. Ahorita se venía a la mente la pandemia. En la pandemia, pues muchas personas fallecieron realmente, y hubo muchas mujeres que su esposo falleció y quedaron sin nada. Porque no tenían habilidades, porque no tenían la información, y pues yo creo que al día de hoy ha sido algo que ha representado como un impacto demasiado negativo. Entonces, hablábamos de que uno de los objetivos también del podcast es como enseñar a las mujeres cómo manejar muy bien sus finanzas. Y yo sé que tú das asesorías, que tú te mueves en todo el mundo financiero. Si tú pudieras dar como una mini asesoría, yo sé que eso lo cobras por aparte, yo sé que eso es información premium, ¿no? Pero ¿cuál sería como esa asesoría para que una mujer pueda organizarse, si tiene que organizar sus gastos, disminuir eso que le dicen esos gastos hormiga? ¿Cuál sería esa asesoría que le podías dar a una mujer? Sí, yo en lo particular, bueno, ahí hay muchas personas que dicen siempre disminuye tus gastos al máximo. Yo no soy de ese pensar, porque siento que cuando llegamos aquí a este mundo, que además nuestro paso es bien temporal, vinimos a darnos gusto y a darnos buena vida, y ahí viene un tema de mentalidad. ¿Qué te mereces? ¿Qué quieres vivir? ¿Qué quieres darle a tu familia? Y pues si yo lo que voy a hacer es dejar de disfrutar de ciertas cosas para poder tener un ritmo de vida que se acomode a la situación actual, pues estoy desmejorando mi calidad de vida. Yo realmente lo que llevo a las personas es, sí, esos gastos hormiga, es decir, si yo salgo todos los días a comprarme 5 tintos en la calle,
por desorden o salgo a desayunar todos los días porque se me hizo tarde, porque nunca madrugo y entonces voy a desayunar en la panadería. Las que hacemos procesos de aumento de masa muscular sabemos lo que sale un desayuno en la calle con 4 o 5 huevitos y bien jaladito como debe ser. Y estoy en un proceso de proyección, pues no estoy haciendo nada. Entonces me organizo, me levanto un poco más temprano, mantengo mercado en mi casa que me puedo generar yo misma un desayuno decente acorde a mi alimentación. Y ahí en el mes, ¿cuánto me estoy ahorrando? Ahora, ¿qué vas a hacer con ese dinero que te estás ahorrando? Esos gastos sí los vamos a bajar porque son innecesarios, podemos cambiarlos. Ahora, en algún escenario que planteé con una persona era, tú estás comiendo todo el tiempo en la calle porque eres una persona soltera, de pronto no tienes a quién más cocinarle y demás. Hagámoslo por 2 meses. Haz un mercado y desayuna en tu casa. Haz un mercado y cena en tu casa también. Por ejemplo, el almuerzo, bueno, estás trabajando, entonces sí lo vas a hacer afuera, además por compartir con otras personas y demás. El dinero que se ahorró en el mes, durante los 2 meses de prueba, le dio para pagar la cuota mensual de la moto que quería comprarse hace tiempo que no había podido hacerlo. Y le quedó un dinero además para tener un presupuesto para luego pagar los gastos de su moto cuando llegara su seguro, su SOAT, cuando tuviera que renovar su póliza. Y ya ahorita es una persona que no tiene deudas, que se ha podido dar gusto y ya se está proyectando a comprar su carro. Entonces, ¿hasta qué punto si yo dejo esos gasticos que veo como que no pasa nada, es que un tinto vale 2.000 pesos, ¿qué hueco me van a abrir 2.000 pesos? Si abren hueco. Entonces, hasta ahí está chévere. Pero la proyección realmente es a cómo vas a generar más ingresos. ¿Qué actividad tienes? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuál es tu proyecto? No satanizo el empleo porque hay mucho emprendedor que sataniza el empleo, que no, es que tu empleado, tú allá, de esclavo, tantas horas. Yo cuando he sido empleada he tenido la fortuna de ser comercial. He trabajado muchísimas horas, pero porque he querido, porque según mi ritmo de trabajo es mi ritmo de ingreso. Generalmente me he ganado 3 o 4 veces lo que se gana mi jefe, siendo empleada de ellos, digamos, pues por temas de comisiones y demás. Lo que te digo, el que sabe vender nunca se muere de hambre. Entonces son proyectos diferentes. Si tú me dices que estás trabajando por un salario mínimo, en donde tu jefe es bien gruñón, en donde estás trabajando 12 horas diarias por el mismo salario mínimo, donde no hay la posibilidad de ganar más, que pues es que si yo sé que si trabajo 8 horas me gano 10 millones, pero si trabajo 12 me gano 20 millones, pues yo trabajo 12 horas porque necesito los 20 millones. Pero no es lo mismo que me los hagan trabajar por las mismas moneditas, ¿sí? Entonces cada caso es individual. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿A dónde quieres llegar? Y así organizamos un plan en donde sí vamos a traer las cosas que queremos, pero trabajando fuerte por ellas. Oh, qué poderoso. Yo siento que esta información va a ser muy valiosa para muchas mujeres que vean esto y les va a transformar la vida. Por eso este es el inicio de algo bien, bien poderoso. Cambiando de tema un poco, volviendo a esas situaciones que le pasan a las mujeres y de hecho a muchas personas, solo que este podcast es enfocado en transformar la vida de mujeres. Sin embargo, si una persona pues que no es mujer está viendo esto y le sirve, pues obviamente también estaremos cumpliendo el propósito, la depresión. Ese tema es bien interesante. Se dice que la depresión a lo mejor sucede cuando no haces nada, o sea, cuando tienes mucho tiempo, pero yo sé que tú tienes una percepción ahora muy distinta sobre eso. Sí, yo fui del team de no ser empático con la gente que sufría de depresión y en un ritmo de vida bien agitado, en uno de los momentos financieros más estables de mi vida, entre comillas, si sumabas cuánto me ganaba era bastante dinero, ya cuando entrabas a mirar un tema de organización, gastos y demás y cuánto estaba siendo feliz en mi vida, pues ya ahí era donde entraba a desequilibrarse la balanza. Sin embargo, en ese momento cuando a mí me hablaban de una persona que estaba en depresión, yo decía, ay no, búsquenle oficio, que trabaje, si tuviera cosas que hacer no andaría deprimida. Y siempre fui como muy, esos son excusas, cosas de gente vaga. Y pues, arrepentimiento el que tuve que sentir después cuando me llegó el momento a mí de estar deprimida. Cuando de verdad la situación se me salió de las manos, cuando las cosas se complicaron. No sé qué tipo de tendencia puede hacer esa, que sé que fue una ola de personas, pues la pandemia también. Además yo la pandemia le llamo que hubo una pandemia y aparte yo viví mi pandemia por muchas situaciones que trataremos adelante, más adelante y de las que tú hiciste parte muchas veces y supiste. Pero sí existe. Y lo más triste de la depresión es que hay un entorno hostil que no cree que tú puedas estar deprimido. Y entonces la ignorancia de saber cómo manejarlo hace que nos hundamos más en esa depresión. Entonces que entran y aclaro que no siempre la ignorancia lleva a que haya una mala intención. A veces uno cree que está haciendo bien y por ignorancia lo que está haciendo es embarrarla más. Entonces
palabras como piensa en tus hijas. Tú eres una mujer hermosísima, exitosa, o sea, mira todo lo que has construido con tu vida. Mira, yo me hundía mucho más en la depresión porque primero me sentía entonces mala mamá. Porque entonces, ¿cómo es posible que mis propias hijas no me puedan llevar a pensar en no estar así? Y no era que ellas no fueran importantes, para mí es lo más importante que yo tengo en mi vida y tú lo sabes, y todos ustedes lo saben, pero yo sentía que mis hijas iban a estar mejor si yo no estaba, que si me veían así porque yo era el ejemplo de ellas, siempre me creí, y sí somos ejemplo de nuestros hijos, pero ejemplo también es enseñarles que podemos estar deprimidos y levantarnos de esa depresión y asumir y afrontar esos problemas que se nos presenten y no ser la supermamá, la que no sufre, la que no fracasa, la que no le duele, la que todo está bien parada. Y mi hija Lulu, a la que adoro y amo, siempre me lo dijo: mami, también se vale que tú sientas, también se vale que tú te derrumbes, no pasa nada. Me lo dijo el día del entierro de mi papá. Y yo decía, no, yo tengo que ser fuerte. Y siempre ese era mi punto. Entonces, que me dijeran, piensa en tus hijas, me bajaba más. Ahora que me dijeran, es que eres una mujer hermosa, mira todo lo que... Tan hermosa y no se me da, tan hermosa y no he podido, entonces soy incapaz. Entonces la vida se empeñó conmigo, entonces ahora todo me va a salir mal. Y en ese momento tú no te acuerdas de todas las cosas que has podido sobrellevar. Porque para ese momento yo ya había enviudado, para ese momento mi hermana ya había fallecido después de sus problemas de drogadicción. Para ese momento había fallecido mi abuelito, que fue la primera persona que se me murió en la vida y por la que, bueno, no lo afronté porque creé un escenario en donde mi abuelito se fue de viaje. Porque tenía tantos problemas en mi vida, fui una mujer maltratada por mi pareja, que en ese momento lo que menos necesitaba era un dolor más. No creí soportar el dolor. Mi abuelo fue quien me crió a mí junto con mi abuelita, ya que mi mamá pues tuvo que salir a hacer dinero para nosotras, para mi hermana y para mí. Y el sentir ese como papá que estuvo conmigo todo el tiempo, que estaba ahí cuidándome, creo que mi abuelito ha sido la persona que me ha visto más bonito en el universo. Porque él nos miraba a mi hermana a mí y éramos sus niñas. Y mis niñas, y por él que no nos tocara nadie, que nos cuidaba, todo éramos como sus tacitas de té. Y cuando él muere después de un cáncer, yo digo, yo no puedo con esto. Y entonces me inventé que se había ido de viaje. En esa época no había redes sociales, no había tanta tecnología. Cuando alguien se va de viaje, tú te pones feliz. Porque se fue, pues cuando se va en buena situación, ¿no? Entonces está conociendo, está feliz, está alcanzando sus sueños. ¿Y cómo lo llamas? Como pues de vez en cuando una llamada y por teléfono, porque en esa época no habían videollamadas. Y a hoy me cuesta a veces cuando hablan de mi abuelito, que cuando falleció mi abuelita hace esas figuritas religiosas de tal año a tal año y una oración. Y cuando lo veo como que quedo yo, ay, huepucha, mi abuelito murió. Pregúntame en qué año, no tengo ni idea, yo alejo esas cosas de mi vida porque no se puede. Y a la final resultas como enredándote en un mundo de cosas que te creas en tu cabeza para protegerte, ¿ves? Entonces, ¿dónde entra ese papel importante de acordarte de las cosas que ya pudiste sobrellevar? O sea, has pasado tantas cosas difíciles. Para ese momento en el que yo caí en depresión, yo ya había pasado una quiebra financiera. Yo ya había estado al borde de perder todo lo que había trabajado en toda mi vida por una situación de salud que se me presentó, en donde estuve 2 años en cama, no pude salir a trabajar y mis finanzas se fueron al suelo. Me alcanzaron a embargar y yo decía, Dios mío, pensé que no iba a volver a caminar, sentía que no iba a poder volver a caminar. Y en el momento de la depresión yo no me acordaba. No me acordaba que ya el dinero no iba a poder conmigo porque volví, me levanté y volví a salir adelante. El extrañar a un familiar, el fallecimiento de familiares, de seres queridos, no podía conmigo. Sola a la final sin pareja había estado toda mi vida. Porque mis relaciones, a pesar de que empecé a tener pareja muy, muy joven y que casi siempre tenía pareja, a la final cuando se acababa me dolía, pero salía adelante y seguía, pero no me acordaba de eso. Entonces sí hace falta que en ese momento, con el mayor amor, pero también con el mayor conocimiento y capacitación, estemos preparados para poder afrontar lo que esa persona realmente está sintiendo y por qué le cuesta entender. Y eso es cierto, hazlo por tus hijos, hazlo por tu familia, tienes muchas cosas, hay muchas cosas bonitas, pero de esa forma no lo vamos a entender cuando estamos hundidos en la depresión. Curiosamente, lo que a mí me sacó de esa crisis y me sacó de la idea de quitarme la vida fue pensar en el dolor que iba a sentir mi mamá nuevamente. Ya ella había sufrido lo suficiente cuando murió mi hermana.
Yo dije, mi mamá no se merece volver a pasar por esto. Y fue lo único que me sacó a mí de esa idea de la cabeza. Entonces sí se necesita un apoyo y sí se necesita no solo esa red cercana, sino también la capacitación de las personas que pues se preparan en este tema para poder afrontar ese tipo de situaciones. Qué poderoso. Yo sé que mediante tus historias, tu experiencia, muchas mujeres van a sentir como esa información que necesitaban. Como dicen en México, que le cae el 20, me cayó el 20. Sí. No, es muy bonito. Ahora, pues de pronto en este podcast y en tus redes sociales la gente te ve muy empoderada, la gente te ve que dice las cosas y no te importa mucho lo que digan los demás, pero ¿alguna vez en tu vida has sentido vergüenza y no has dicho algo por vergüenza? Sí, sí, mira que hacía un balance cuando estábamos generando todo este proyecto para sacarlo adelante y a pesar de que siempre he sido muy abierta en muchas cosas, bueno, he sido muy cuidadosa por mis hijas. Entonces hay cosas que para mí no son negociables, entonces no me gusta que mis hijas pudieran tener como ese punto de quiebre en donde se avergüencen de su mamá y sé que a ellas les ha tocado un proceso muy especial conmigo de aprender a vivir con una mamá como soy yo, que tiene forma de educar muy diferente, que tiene principios muy diferentes y que vive una vida tan diferente, tan activa, tan todo esto. Pero en general, cuando yo era una niña insegura, por lo mismo que me sentía abandonada, me sentía sola por no tener a mis papás. Y eso hace que uno se vuelva temeroso. Y cuando ya descubrí quién era yo o qué había dentro de mí, empecé a salir y de pronto ya me fui para el otro lado en donde la misma rebeldía de la que te hablo me lleva, tú no quieres que yo sea así, pues mira cómo soy y yo puedo ser así, así me vas a aceptar. Entonces ya salgo a decir, no me interesa lo que tú puedas pensar. Recuerdo mucho que en medio de la tendencia de cuando yo era niña, cuidadito te iban a ver con muchos amigos hombres, porque entonces ya eras una mujer que, uy, esta niña es como bien brincona, ¿no? Y resulta que pues yo siempre he tenido más empatía en las amistades con los hombres que con las mujeres. Entonces el hecho de que yo tuviera más amigos hombres no quería decir que yo estuviera brinconeando ni que estuviera haciendo cosas que de pronto la sociedad castigaba en ese momento y así fuera pues no les importaba. Pero ese no me importa lo que digan siempre va disfrazado de un... Hay cositas. Entonces, habían personas que puntualmente conocían cosas de mi vida que me manipularon por mucho tiempo de, uy, si la gente supiera que usted tal cosa, ¿qué pasaría si su familia se enterara que tal cosa? Y por mucho tiempo duré callada de muchas cosas aguantando, hasta que un día dije, yo misma saco a la luz las cosas antes de que me manipulen, porque yo no voy a vivir con miedo. Y cuando yo me quedo callada una vez por algo que tú me digas, ojo, porque yo puedo decir, voy a tener que vivir toda la vida arrodillada ante ti. Y eso no es lo que yo quiero, porque yo soy una mujer libre. Así como me ha tocado salir a trabajar como nadie en el universo, que por ahí había un chismecito de que es que yo todo lo que tengo fue que lo heredé y no de mis papás, sino de cuando enviudé. Ojalá esta persona hubiera tenido la mentalidad de haberme dejado un seguro, me lo merecía. Por lo menos me hubiera podido pagar el psicólogo. Lo he trabajado todo, lo he conseguido, así como me ha tocado a mí sola hacerlo, yo porque tengo que guardarle como esa pleitesía a otro de que por favor no vaya a decir esto. Y empecé yo a sacar aspectos de mi vida y siempre que me lo han preguntado y a veces cuando hablan de mí a mis espaldas y escucho historias que yo digo, wow, no sabía que yo había vivido eso, pero chévere, me gusta esa historia. Si conocieras la mía es peor que esa, porque he hecho cosas peores. Entonces ya empiezas como a sacar a la luz. Me dio mucha vergüenza que la gente se enterara que mi relación de un par de años había fracasado, porque era una relación perfecta y ya había en redes sociales. Entonces se veía en redes sociales y entonces esta pareja es ideal, los dos son empresarios, los dos son emprendedores, eso salen corazones cada vez que salen juntos y ella que capacita mujeres, que empodera, que hace tan exitosa, él también, son una pareja feliz y además las niñas se nota el amor entre todos. Y en cierto modo era así en muchas cosas, entonces tienen las mismas pasiones, les encantan las bicis, las motos, viajan, son libres, son comerciales, son tal cosa. Y cuando fracasó, qué vergüenza que la gente se entere que volvió a fallar, que no es, y entonces van a perder esa imagen. Y ahí fue cuando se me genera a mí ese choque que yo digo, pero si yo estoy diciéndole a las mujeres que a pesar de ellas pueden, y que no importa la situación, que son valiosas, que son hermosas, que son preciosas, yo ¿por qué no me siento así? Me siento engañando a las personas y prefiero callarlo. Y muchos de ustedes me vieron súper feliz en redes sociales y era cuando más estaba deprimida.
y un par de personas me hacían la segunda. Entonces yo llegué al punto de que dejaba grabado contenido y la que fue la community manager en ese momento subía historias como si fueran en vivo. Y yo estaba aquí encerrada en el apartamento queriéndome morir, con la vida destrozada, sintiendo que no valía 5. Pero en redes sociales todo el mundo me veía feliz. Hubo muchos viajes que la gente me vio, wow, ella viaja todo el tiempo. Viajaba para escapar de la realidad y que mis hijas no vieran lo que estaba pasando. Pero eso nadie lo sabía y yo lo mantenía oculto. Y la última experiencia que me puso la vida a afrontar fue el año pasado, cuando me dieron una alerta que posiblemente tenía cáncer. Y me dio vergüenza que la gente llegara a pensar que el cáncer que yo tenía, que eso se sospechaba que tenía, porque gracias a Dios no lo fue, es un cáncer de cuello uterino, sobre el que también hay mucha ignorancia y que se cree que solo es por transmisión sexual y que es lo único que... Entonces, ¿qué pensaba? Uy, con uno y con otro. Y a mí nunca me ha importado que la gente piense que yo soy una santa, pues tengo 2 hijas, he sido viuda, he sido casada, he sido soltera, he vivido en unión libre, pues ni modo que sea virgen. Y sobre mi vida privada, jamás ha sido privada, empezando por ahí, porque yo si algo he sido, es todo lo que quieran menos morronga. No me interesa hacerlo. Y de joven loquía y brinconeé lo que no está escrito. Pero esa situación me llegó en un momento de mi vida en donde luego de que me divorcié, me había guardado muchísimo. Duré 6 años sin pareja, sin ni siquiera salir a tomarme un café con una persona que me pretendiera. Llega una relación que me dañó completamente, que casi acaba conmigo. Se termina esa relación y duró casi 3 años nuevamente guardándome. Sola. Y no por la religión, no por el que dirán, por convicción propia. Yo ya loqueé lo que tenía que loquear. Ya no me sentía bien estando aquí para allá. De hecho, me cuesta mucho admirar a un hombre físicamente o de pronto sentir ese deseo y esa atracción simplemente por verlo. Sí, usted está churro, está bueno, tan bonito, pero pues de ahí a que yo, tienen que haber muchas otras cosas de por medio. Y pasar por esa situación en donde, te estoy hablando de 6, 7, 8, más de 10 años tener 2 parejas, eso es algo que puede o no ser valioso porque yo no vengo a estereotipar nada, pero para mí la convicción de llevar una vida sana, de cuidar mi energía, de no compartir con cualquiera y tener que afrontar una situación de estas, además del miedo de todo lo que esto generó, sí me llegó a dar vergüenza el salir a afrontar lo que iba a pasar para mi familia y para mí por tener este tipo de enfermedad si se hubiera dado. Tremendo. Yo creo que tienes literalmente lo que dicen por ahí. Ahorita estamos subiendo una historia de que te pasan tantas cosas que hasta podrías montar un podcast. Pues aquí está montado el podcast tuyo. Esto va a ser casi que una serie como con 80 Sí, temporadas. claro, pero es que a través de esas historias, porque es que si estás acá solo es por algo, es porque no moriste, decías por ahí, evolucionaste, ¿no? Ahora, una mujer que de pronto en este momento siente que está muriendo en vida, ¿cómo lo superaste? ¿Cuál fue el factor y que tú le dirías, ok, haz esto y te vas a sentir mejor? Es bien difícil, Mauri. Es bien difícil porque todos tenemos dolores diferentes y todos tenemos puntos que nos motivan diferentes. Ese dichoso, el para qué y el por qué, que es lo que te motiva todos los días. Todos tenemos algo diferente. Lo que te digo, el saber que mi mamá iba a sentir dolor ocasionado por mí, me detuvo de cometer errores que hubieran de pronto podido no tener solución. El ver a mis hijas y saber que iban a sufrir porque su mamá estaba sintiendo dolor, también fue una motivación muy grande. Pero sobre todo, el mensaje que le iba a quedar a las mujeres de una sociedad y de un mundo tan machista y en donde nos subestiman tanto como mujeres, después de que habían creído en mí. Porque muchas veces recibía mensajes, las personas sin saber por qué estaba pasando yo, porque lo que te digo, generalmente cuando yo cuento cosas que me pasan, las cuento después cuando ya estoy bien parado. O sea, yo cuando me estoy ahogando, no subo, oigan, me estoy ahogando. Ahí estoy bien. Cuando ya escupí el agua que me estaba tragando, salgo y digo, uy, casi me ahogo, pero lo superé de esta manera.
recibía el mensaje justo en el momento indicado y sé que eso es Dios, yo lo llamo Dios, algunos lo llaman de universo, casualidad, bueno, como lo quieran llamar, para mí es Dios. Ponía personas en el camino que inspiraban esos momentos de decir, usted creyó en mí. Y habían mujeres que me decían, Gina, nunca voy a olvidar que cuando yo sentí que no valía nada, cuando estuve a punto de, cuando estaba mi vida de tal forma, tú dijiste tal mensaje y eso me cambió la vida. Yo decía, wow, el poder de transformar la vida de alguien. Y ese fue mi propósito por mucho tiempo, que luego se desestabilizó, me sentí insegura, bueno, llegaron muchas cosas que a la final creo que terminaron en una preparación más fuerte para este momento. Y por eso no me arrepiento de nada de lo que ha pasado en mi vida. Pero siento que tú debes evaluar lo que te ha pasado, sacar tus puntos fuertes y ver quién eres realmente. Porque tú no eres fea porque alguien no haya sabido admirar tu belleza. Tú no eres bruta porque otra persona tenga un concepto diferente de inteligencia. Tú no eres pobre porque otro crea que lo único que te puede dar valor es el dinero. Tú eres lo que tú quieres ser. Y lo que te digo, el juego de la cabeza, ahora va a haber mucha gente profesional y ojo que yo soy muy respetuosa con esto. O sea, si tú estudiaste, no sé cuántos años estudié para ser psicólogo o psiquiatra, me imagino que 5 como en otras profesiones, o si es más, pues más. Y pues por algo estudian tanto y evalúan tanto las cosas. Seguramente sea una burrada, pero a mí me funciona. En mi cabeza solo entra el mensaje que yo dejo entrar. Entonces, como te digo, mi abuelo para mí se fue de viaje y Memo está de viaje. Y no me dolió. Seguramente sea una heridita que ahí está quedando abierta y que algún día voy a tener que trabajarla, pero si es lo que necesito en este momento para poderme parar de esta cama y decir mi vida sigue, pues me creo la idea de que está viajando. Si yo en este momento sé que tú eres una persona que me hizo mucho daño, pero sé que también tienes cosas buenas y que quiero verte de otra forma, pues crea un nuevo personaje. Ese que me hizo daño ya no eres tú. Y muchas personas me preguntan el porqué de una amistad con una pareja, una expareja que me hizo tanto daño. Para mí no son la misma persona. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Y él cometió muchos errores conmigo, como de pronto también muchas otras personas. Y como yo también los he cometido. Pero yo me quedo con lo bonito y con lo bueno. Y esta es una nueva persona. Claro, ya no hay la misma confianza y ya no voy a dar papaya de que vuelva a pasar. Ya algo sentimental no va a haber. Ya se perdió una admiración, ya se perdió el respeto, ya se perdieron muchas cosas que para mí son primordiales en una relación. Pero estoy valorando lo bueno que tienes tú. Entonces siento que lo que tú dejes entrar en tu cabeza es lo que vas a vivir. Entonces si estás pasando por eso, créate un mundo en tu cabeza y trabaja porque esa sea tu realidad. Entonces quieres ser una mujer exitosa, empoderada, diferente, ¿qué tienes que hacer todos los días? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te preparas? ¿Qué escuchas? ¿Qué dejas que entre? Esas amigas que están ahí es como metiéndote cizaña todo el tiempo, chao. Esos hombres que todo el tiempo están diciendo que te apoyan, pero que están esperando a ver en qué momento te cogen débil a ver si les funciona y caes. Chao. Esas personas que te quieren coger débil y hacer que tú hagas lo que ellos quieren que hagas y te manipulan, chao. Yo necesito gente de la que pueda aprender y si no las tengo aquí cerquita, para eso está el internet. Busca referentes, personas que ya lo hayan hecho y esa es la idea de este podcast, que tú puedas escuchar una historia y de pronto no necesariamente que hagas lo mismo que hice yo, pero sí puedes aprender de eso. Uy, el error que cometió Gina fue este, ya no debió entonces yo ya sé que no voy a hacer lo mismo. Entonces, como siempre he dicho, hay personas que me sirven de ejemplo para lo que sí, como también para lo que nunca quiero hacer en mi vida. Eso es mi consejo. No, y hablando sobre eso, yo me acordaba de una frase que es como o aprendes de errores o aprendes de mentores, justamente sobre ese tema. Y es que a mí también me ha pasado y es muy poderoso el saber que cualquier situación que esté pasando a alguna mujer que esté viendo este podcast, alguien ya la vivió y alguien ya la superó. Lo único que hay que hacer es salir y buscar, está el internet, de quién ya. Hay muchos podcasts, o sea, este no es el primer podcast sobre esto, pero sí es uno muy bonito y el que va a ayudar a muchas mujeres. Pero la información ya está, solo que muchas personas como que no se dan la tarea de buscar, sino que se encierran en ese mundo y cada vez es como que se hunden más. Estabas hablando algo de que la persona que fue en algún punto no es la misma con la que hablas ahorita. Entonces me parece muy interesante el entender que la gente sí puede cambiar, sí puede evolucionar, que no puede ser las mismas condiciones y las mismas cosas, pero también tú por qué eres capaz de ver eso especial, eso bueno en las personas y qué experiencias te ha traído eso, si son buenas, si son malas. Porque a mí muchas veces me dijeron el que es no deja de ser y satanizaron mi vida por errores que cometí.
Entonces, cuando tú te sientes en el ojo del huracán, cuando todo el mundo te juzga y te ataca por algo que hiciste mal y tú sabes en el fondo que si bien te equivocaste, ya aprendiste y lo quieres hacer mejor, pero la gente no cree en ti, te toca sacar fuerzas de donde no las tienes para salir adelante a pesar de eso, te vuelves empático con los demás. Entonces yo sería incapaz de juzgar a una persona por un error que cometió, porque yo también he cometido errores. Entonces, si bien esos errores me dañaron o esas cosas que hiciste me dolieron y generaron mil cosas en mi vida, mil reacciones, tú también te puedes equivocar. Y ese es que el que es no deja, me enoja, me molesta. Y te lo compartí ahora, realmente siento que de pronto no es que uno deje de ser, de pronto es que queda esa versión ahí guardadita. Pero tú decides qué parte de ti dejas salir. Dicen que todos tenemos ángeles y demonios dentro, ¿no? Como expresión. Y tú sabes cuáles son tus demonios y sabes cuáles son tus ángeles y también sabes de qué manera lo dejas salir. Así como cuando tú estás en un entorno laboral, sabes cómo hablas, cómo te comportas y no es ser una persona doble ni nada de esto, sino que simplemente ya aprendes a tener ciertos parámetros de comportamiento. Asimismo siento que puede ser el tema cuando en tu vida están pasando cosas y guardas eso, o sea, no sé, nací con esa sensación de ser una persona egoísta, pero yo sé que no es bueno ser egoísta, entonces no sé si en el fondo yo lo siga haciendo, pero ya no lo dejo salir a la luz, ya no sale a flote y cuando eso se va saliendo yo lo controlo, aprendo a manejar mis demonios y no los dejo salir. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque yo digo, yo ya no soy la misma que era antes. Y la gente de pronto que me conoce, dicen que uno sale del barrio, pero el barrio nunca sale de uno. ¿Saben cómo era yo? Y hay mucha gente que me encuentra en la calle y no me reconoce. No solo por mis cambios físicos, sino también por mi forma de ser, porque claramente era una persona muy diferente. Yo no soy esa mujer ya, soy muy diferente. Ahora, no sé cómo sea mi comportamiento si me enfrento a una situación que se me salga de control. Si pasa algo que una persona agreda a una de mis hijas, por ejemplo, si yo sienta que realmente están poniendo en riesgo algo que amo desde mis entrañas, y pongo el ejemplo de mis hijas porque en este momento es lo que más llevo en el corazón, de pronto incluso la que fui antes no sea nada comparada con lo que pueda llegar a salir. Pero sí, todos cambiamos y todos evolucionamos. Y no está tan chévere que tú permitas que otras personas te sigan haciendo daño por dejarlos estar en tu vida todo el tiempo, no. Tampoco dar 63.500 oportunidades. Pero sí todos tenemos derecho a demostrar de nuevo que nos equivocamos. Yo me he equivocado mucho con todo el mundo. A veces digo cosas que no debo, se me salen. Y pues, ¿qué puedo hacer? Oye, me equivoqué. Y soy diferente y no va a volver a pasar. Hace poco me pasó algo y que estábamos en una celebración, me pasó un poco de tragos, pasó una situación y yo me alteré y en medio de mi enojo traté mal a una persona que quiero muchísimo. Es un amigo muy especial para mí. Y al día siguiente, cuando me levanté y me dijeron, uy, oye, te pasaste con tal persona, no, no puede pasar, me equivoqué y me sigo equivocando, pero ¿qué hago? Pues, oye, me equivoqué, perdóname, no estuvo bien. Te prometo que esto no vuelve a pasar. Y seguramente no vuelve a pasar porque ya me equivoqué. Entonces, ¿cómo voy a juzgar yo a alguien porque haga algo mal si yo lo hago todo el tiempo? A pesar de que he trabajado tanto en mí en todo este tiempo, me sigo equivocando. Entonces, eso es como, seamos empáticos, así como yo puedo equivocarme, otras personas también. Ahora, si hay gente usted nunca va a dejar de ser un mentiroso, ¿por qué le sigo creyendo? Ya eso es algo en lo que yo tengo que trabajar, entonces te alejo, pero porque ya tú demostraste que no tienes una intención de cambio. Y ahí también entra la idealización, ¿no? Porque vemos personas, le encontramos el potencial. A mí me prepararon para encontrar el potencial de las personas, me capacitaron muchísimo, viajé mucho, la industria del mercadeo en red me permitió hacer muchos viajes y me sobrecalificó para hacer eso. Entonces a mí cualquier no yo lo puedo volver en sí. Cualquier cosa que tú creas que no puedes hacer, yo la potencializo para que tú la saques porque yo sé que tú la tienes. Pero para que eso suceda, tú tienes que querer hacerlo. Y en eso fallé muchas veces. Vi el potencial de personas y creí que iban a llegar a hacerlo, creí en ellas, me fallaron, volvieron, me fallaron, volvieron, me fallaron, pero porque yo lo permití y seguí creyendo en eso. Ahora pregúntate, ¿esa persona realmente sí está arrepentida de lo que hizo mal? ¿Realmente sí quiere ser diferente contigo? ¿O tú estás idealizando eso que creíste que iba a pasar? Entonces, digamos que son cosas que son muy... Es un delgado hilo entre el sí y el no, pero claramente una persona sí puede dejar de tener comportamientos que lastimen a otros. Ay, qué poderoso, porque como tú ya lo viviste y sabes que eres una persona distinta, que a veces mucha gente juzga por el pasado, pero pues yo también creo que la gente puede cambiar, que sí merece segundas oportunidades con ciertas condiciones,
Pero, por ejemplo, en ese caso de que tú dices como la industria de redes de mercadeo, que es muy bonita, ¿no? Que hago parte, que pertenezco, que me encanta, que de hecho por eso nos conocimos realmente, donde sí, efectivamente a uno le enseñan a descubrir el potencial de las personas. Pero en tu experiencia, y hablando de este tema, por ejemplo, una mujer que esté viendo esta información y esté pensando como, ok, ¿lo ayudo o no lo ayudo? ¿La ayudo o no la ayudo? Sí, ok, ¿a quién sí, a quién no? ¿Cómo diferenciar? Porque por estar pensando en, ok, sí le doy porque sí puede, pero entonces de pronto pierde tiempo porque definitivamente no, como, Ojalá supiera cómo me hubiera ahorrado tanto tiempo perdido. Yo pienso que lo primero es dejar de creerse Dios, porque nos creemos que somos Dios en la vida de otras personas. Entonces yo soy la que va a solucionar tu vida, yo soy la que... Y escuchaba un podcast en estos días respecto a eso y es que esa es una sensación que nos genera el saber que le sumamos a alguien. Entonces lo hablaba con una amiguita muy empoderada también ella hace un par de días, que decimos, ¿por qué mujeres como tú y yo no damos con un hombre que sepa afrontar, que en lugar de rivalizar, llegue como a decir, venga que aquí juntos vamos para allá? Y es porque nosotras, con un hombre que tiene su vida como muy hecha, como muy solucionada, como que todo lo puede, sentimos que no llegamos a sumar. En cambio, con un hombre que hay que decirle por dónde, venga, haga esto acá, terminar entonces, de crear. exacto, entonces hacemos parte de su proceso y siento que le estoy sumando a la vida de. Ya las personas profesionales me dirán cómo se llama ese síndrome que tenemos algunas de las mujeres que resultamos regenerando gamín. Y digamos que si hay un punto en el que tú te das cuenta que la persona tiene la intención de cambiar o de hacer las cosas diferentes o que realmente no ha podido hacerlo por falta de oportunidades y no porque simplemente no se le da la gana de hacerlo. Y siento que ese es el límite en el que tú ya ves que pasa y vuelve y pasa y vuelve y pasa y entonces te empiezan a manipular y a hacerte sentir que tú eres el culpable de que eso no esté pasando en mi vida, ¿ya? Entonces, lo que siempre repito, tu círculo cercano es muy importante, porque si yo estoy en mi círculo cercano y una persona me dice, ojo que esta persona está, siento que te está manipulando, cierto que siento que tú, eso me lo dijo una persona que quiero mucho, que desafortunadamente ahorita no está en contacto conmigo por muchas situaciones, pero un día me dijo, tus ojos ya no te brillan como antes. Y sacó de mis redes sociales una foto de hace unos años y sacó una foto de ahora, después del momento en el que me lo dijo. Y me dijo, quiero que te mires los ojos en estas dos fotos y me digas si no tengo razón. Y yo, wow. Claramente mi mirada estaba apagada. Una de las personas que sabe, pero full eso, es mi tía. Bueno, realmente ella es la ex esposa de mi tío, pero la quiero como si fuera mi tía. De hecho, es mi madrina de bautizo. Y ella siempre me dice, tienes los ojos apagados, negra. Y ella ya sabe que algo me está pasando. Cuando la gente de tu entorno cercano, que es sana, no es amiga chismosa, no es amiga cizañera, que estés ahí mirando a ver cuándo dejas a tu novio porque es que está ahí detrás a ver qué le liga, con eso porque necesita sentirse que ella es más que tú, es esa gente chao. Pero cuando tu entorno cercano es sano y te empieza a dar señales de que tú no estás siendo feliz, de que tú estás cambiando y no para bien, de que te está viendo frustrado, esos son mensajes que hay que escuchar. Y el mismo universo te empieza a dar, mira, cuando tú no te puedes concentrar en tu trabajo porque estás pensando en un problema que tuviste con tu pareja o con ese familiar tóxico que le estás dando otra oportunidad porque no todo es de pareja, o con esos hijos porque también se da gracias a Dios por los míos, no por ahora, y espero que nunca, porque mis hijas han sido eso de que uno lo que hace cuando joven lo paga con sus hijos, no se me ha dado, gracias a Dios, porque ese fue uno de mis grandes miedos. Si tú ya empiezas a ver que las cosas no se te están dando, que tú no estás trabajando, que no estás durmiendo bien, que te levantas y en lugar de decir, wow, un nuevo día, qué chévere, sino que, ay, no, otra vez amaneció y estamos vivos todos, ¿ahora qué vamos a hacer? O que ves ese número en el celular y en lugar de sentir emoción, ay, qué chévere, vamos a, ay, no, ahorita qué pasaría, ya que me dijo. O que empieza, no me gusta ese amigo tuyo, o no me gusta esa amiga, o por qué esto. Esas ya son señales de que no hay un cambio y hay que soltar, porque si no se nos va a ir la vida al suelo. Y les quiero decir que si yo que creí que estar tan parada, porque si algo había tenido yo seguro en mi vida, era que sabía lo que era, lo que tenía y mi esencia. Y todo se me vino al suelo. Entonces nunca nos demos la oportunidad de jugar a ver si nos funciona o no, porque es algo de lo que nos podemos arrepentir toda la vida. Yo hubiera podido quitarme la vida por haber abierto espacio a creer que estaba muy firme y que podía cambiarle la vida a otro.
curiosamente pude ser mejor influencia para esa persona después de que me pude levantar cuando ya no había nada, que cuando creí que lo estaba ayudando. Qué poderoso. Yo sé que llegado a este punto del podcast, la persona que esté en este momento viéndolo, pues ya está haciendo sus propias reflexiones, ya está haciendo sus propias reflexiones, está interiorizando toda esta información y está mirando la forma en cómo esto puede ayudarle a que su vida sea mejor o a salir de esa situación y me encanta. Estabas mencionando el tema de los hijos. Yo sé que muchas personas en redes sociales te ven como la Gina emprendedora o la Gina comercial o la Gina que pues es exitosa, aunque a veces sí proyectamos algo y está pasando otra cosa, pero la Gina mamá. Se dice por ahí, ¿no? Que uno siempre piensa que los hijos son una versión mejorada de uno. Y bueno, me gustaría saber un poquito de tema de la Gina mamá. Es la tarea más difícil que me han puesto en mi vida y creo que la que he hecho peor. Todos y muchas personas se acercan y me dicen, tú eres muy buena mamá y tú haces las cosas bien. Yo en el fondo siento que he fallado tanto, pero tanto como mamá. Y creo que todas las mujeres que somos mamás en algún momento nos hemos sentido de esa manera y no lo hacemos con mala intención, sino que es algo que no viene con un manual. Sobre todo porque yo fui mamá muy joven, es que yo fui muy juiciosa. Mi abuelita me dijo, usted no me va a embarazar siendo menor de edad. Yo me embaracé a los 18 años porque ya ahí ya no era menor de edad. Pero pues era una niña criando otra niña, además estuve sola, los temas financieros, lo que te digo, o sea, yo tengo la diferencia muy clara de cómo fue criar a mi hija mayor y criar a mi hija menor, porque cuando nació mi hija mayor yo no tenía ni siquiera, en esa época salió el Bonais, me acuerdo tanto, y yo a veces no tenía ni siquiera para comprarle un Bonais a mi niña y eso era algo que me dolía en el alma, que a la final lo conseguía y lo hacía, pero era difícil. Hubo días en los que yo me acosté sin comer nada, 2, 3 días, primero por orgullosa porque no quería aceptarle a mi familia que estaba mal, pero también porque lo que yo alcanzaba a recoger era para que mi hija comiera y no aguantara hambre y era difícil. Cuando nació mi segunda hija fue todo muy diferente, había bastante dinero, todo fue mucho más fácil. Entonces, claramente con la mayor cometí todos los errores. Mira, Luana es una niña tan noble, mis dos hijas son mis dos versiones. Yo soy de extremos, entonces cuando no soy súper buena, soy una muy mala versión mía. Y siempre ha sido mi vida así como de extremos. Siento que Luana, que pasó tantas cosas difíciles conmigo y por eso ella siempre ha sido mi apoyo, mi respaldo, mi soporte, mi todo, porque es que ella sabe lo que ha sido mi vida, ella estuvo conmigo cuando yo no tenía nada, construimos todo juntas, siempre estuvo ahí, estuvo cuando yo enviudé, estuvo cuando me abandonaron, estuvo cuando me engañaron, estuvo cuando me casé, en todos los momentos de mi vida ha estado ella. La chiquitina ha sido de más suerte de estar en muy buenos momentos. Creo que ella solo tuvo que pasar mi crisis de mi pandemia. Y es una niña que me sorprende en muchas cosas. Pero sí, claramente es una versión mejorada. Primero porque hay papás, y siempre soy muy respetuosa de los comportamientos de las personas, pero hay papás que dicen, si a mí me tocó difícil, a usted le va a tocar peor. Porque es que yo me formé y soy lo que soy gracias a que me tocó difícil, entonces a usted la pongo más de para arriba para que usted, uy, no, yo no puedo con eso. O sea, yo digo, en mí no creían. A mí me tocaba escaparme de mi casa, abuelita, perdón. Porque no me dejaban salir, porque es que las mujeres que salían a rumbear eran vagamundas, decían en esa época. Entonces yo me escapaba por la ventana, me salía por el consultorio, por cualquier lado, porque a mí, mira, para mí la rumba, a mí me encanta bailar. Y me encantaba bailar, y yo no sabía ni que eran hombres ni nada, me gustaba era salir a rumbear. Eso era lo que me gustaba. Ya después conocí el trago, conocí drogas, conocí muchas cosas que uno dice, bueno, también por eso me cuidaban. Pero esa falta de confianza me llevaba a mí a muchas cosas. Entonces yo decía, pues a la final van a creer que soy, pues ahora lo hago para que hablen por algo. Y terminaba haciéndolo. Yo en mis hijas confío ciegamente. Cuando se han equivocado, las he conductado. Si ellas cometen un error, ahí van a tener a su mamá. Si alguien me dice a su hija tal cosa, yo no soy tampoco mi hija sería incapaz, ¿no? No es capaz de cualquier cosa. Pero si se está equivocando, yo la corrijo y trato de ayudarla. Sus decisiones son sus decisiones. Pero mire hasta dónde la pueden llevar. Siempre con ejemplos. Mira lo que le pasó a tu tía Joyce. Mira los errores que yo cometí. Esto no es tan chévere. Mira esto, lo otro. Sí, como con el ejemplo, llevarlas a que hagan las cosas mejor de lo que yo las hice.
Y siempre he dicho, mira, Luana es una niña centrada, ella es responsable, ella sacó de mí esa parte de trabajadora, yo soluciono, yo hago, ella todo es con un plan de trabajo que a veces me toca decirle, suéltale, negra, y diviértete tú también, mi amor. No necesariamente tiene que salir de acorde al plan, si sale por otro lado también lo podemos divertir. Y ella hace sus planes, ella sabe cuáles son los gastos de nuestro hogar, porque a pesar de que vive lejos, es nuestro hogar todavía. Y ella lleva todo organizado y ella respalda a su hermana, pero ella es una niña noble, empática. Ella no discute. La única vez que yo he visto discutir a Luana fue porque se metieron con su hermanita en el colegio. Y eso sí se le salió una fiera a esa niña porque ella que no le toquen a su hermana, que ella adora a su hermana. De resto, ella es difícil, es empática. Alguna vez en el colegio le pegó una niña. Y pues yo me paré en la cabeza como me va a pegar. Y ella me dijo, mami, ella ya está pasando cosas muy difíciles como para que yo se las complique más. Sus papás se separaron, su mamá tiene una nueva pareja, no está pendiente de ella, su hermana es drogadicta, tiene un familiar en la cárcel. Bueno, tenía una mano de rollos esa niña que a la final yo también dije, ay, pobrecita. Pero mi reacción primero era reaccionar, o sea, ¿por qué usted me le hace esto a mi hija? Y después preguntar. Ella es muy centrada en sus cosas y esa es una parte chévere. Mi chiquita, ella es alocada como yo. Ella es lo que haga su deporte y yo lo saco y ella se empeña y lo hace y lo demás que sea como tenga que ser. Y me ha sorprendido en un par de ocasiones porque tiene un carácter bien particular. O sea, ella tú no la ves enojada todo el tiempo y ella es muy sociable, es muy dulce, es muy noble, pero sácale el mal genio. De hecho, ella fue la que terminó mi relación tormentosa de pandemia. Ella fue la que se paró aquí y dijo, se me va de esta casa. Aquí nomás. Y de forma posterior yo dije, bueno, cansada de tantos años, pues 2 años de cosas feas con su mamá, pues claro, sacó lo que no. En otra ocasión también se presentó una situación así como medio pesadita y ella se paró y dijo, es que si la gente cree que porque mi hermana no está van a hacer lo que quieran contigo, tú no estás sola. Me tienes a mí. Y se paró enfrente a una persona que además mide casi 1,90 y le dijo sus verdades. Y aquí las cosas son así, 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 usted con mi mamá no. Entonces siento que llámenlo bueno o malo porque pues se puede ver de las dos formas. No quiero decir que ser explosivo sea buenísimo, pero tener ese carácter también de decir a mí no me importa lo que tenga que pasar, pues eso es mi punto de vista y de aquí no me muevo y ella es así. O sea, si ella dice sí y es sí. Si ella dice no, es no y es no. Nadie la mueve de ahí. Entonces, esos dos son tan diferentes, pero son un complemento las dos. Entonces, siento que sí, los hijos sí son la mejor versión. Ahora, no se trata de que es que como tú eres el ejemplo, entonces si tú te equivocas no tienes autoridad para decirle esto, no, ellas, después de que pasaron tantas cosas, porque yo les vendía la imagen de que aquí todo lo podemos y no está pasando nada y demás, ellas aprendieron a ver esa mamá que también se equivoca y que comete muchos errores y que digo, ahora cómo empezamos otra vez, hagámoslo juntas. Y han tenido cosas claras y dentro de los parámetros de nuestras normas, que no son las mismas normas de la sociedad. Para mí hay cosas que yo digo, para mí eso no es importante. Pero hay otras cosas con las que no vamos a negociar. Aquí se dice la verdad y nosotras somos sinceras entre nosotras. Y no hay excusas para decir mentiras, ni para engañar. Son parámetros que tenemos. Dentro de eso ellas saben que hay cosas que yo como adulto o dentro de mis dolores o de mis malos hábitos, pueden llamarse así, son cosas que yo hago pero no por eso tú las puedes hacer. Entonces yo generalmente he sido jetona, desde chiquita, mi abuelita sabe. Siempre he sido muy jetona y hay momentos en que se me salen. Y ellas lo sabían, o sea, si mi mamá dice esto, pero yo no, porque estoy aquí y me imagino que con sus amigas las dirán y se les saldrán y tal cosa. Pero eso de que entonces, usted lo hace, yo también lo voy a hacer, no, aquí hay un parámetro, tú eres hija, mereces un respeto, tienes unos límites, también tienes unos beneficios, yo soy mamá, sin decir que todo esté perfecto, porque yo soy mamá, entonces soy la mamá, no es como en la época de uno que uno se callaba y a todo le decía sí o sí, no, Dios mío, no tendría dientes. No, ellas tienen su libertad y sus cosas, pero todo dentro de los parámetros del respeto. Qué bonito eso porque sentir ese respaldo de parte de tus hijas también y que hayan sacado como cada una partecita de ti, es como eso, ok, perfecto. Cuando pasa esta situación puedo actuar de esta manera y porque no en todas las situaciones es bueno actuar como tu hija menor, ni tampoco en todas las situaciones es bueno actuar como tu hija mayor. A veces se necesita el carácter de tu hija menor, pero también el cómo es tu hija mayor. Me parece muy bonito. Yo creo que en este podcast se han abarcado unos temas bien interesantes. Creo que fue un gran inicio y sé que la personita que se haya quedado hasta el final, si se quedó es porque vio el valor
porque le está sirviendo mucho esta información, pero también sé que no se puede abarcar todas las situaciones en una hora, que es un tiempo que yo considero muy bueno para un podcast. Pero sí podríamos pedirle a la personita que está viendo que te pueda dejar una pregunta, te pueda dejar como una situación por la cual esté pasando y tal vez en una futura oportunidad en otro podcast poder abarcar ese tema, poder entrar en detalles y que esa persona pueda ver cómo puede solucionar su problema. ¿Cómo te pueden encontrar por ejemplo, en Instagram para que te puedan escribir o pues también dejando en comentarios acá? Pero ¿cómo estás en tus redes sociales? Sí, en Instagram estoy como Gina Barbosa con G, Gina Barbosa-oficial. Ahí van a ver mi fotico. Y todos los, mira, yo, como te decía, quería abarcar muchos temas en este podcast de inicio porque muchas veces la sociedad nos vende la idea de que calladitas nos vemos más bonitas. Y entonces lo que hablábamos ahora, hay temas que te avergüenzan o hay temas que creemos que solo estamos pasando nosotros. Entonces, cuando tú escuchas, y esto no es ni la mitad de las cosas que han pasado por mi vida, pero cuando tú ya escuchas tanta variedad y dices, bueno, si una misma persona le pasó todo esto y sale aquí a hablarlo como con tanta frescura o con tanta tranquilidad, más que eso, yo también estuve ahí detrás de decir, ¿y ahora cómo va a solucionar esto? ¿Y ahora qué va a pasar con mi familia cuando se entere? ¿Ahora qué va? Todo siempre pasa. Y ya ahora con la convicción de saber que a pesar de eso y de los errores que cometo, aquí estoy y que es que somos personas, todos nos podemos equivocar, somos humanos. Y nadie es perfecto, y si fuéramos perfectos, qué pereza. Lo último que yo quiero ser en mi vida es perfecta. Yo quiero cometer todos los errores posibles, porque así es cuando uno es más feliz. Cuando me equivoco, me levanto, aprendo, salgo, cuando me caigo, todo eso. Entonces sí quiero que ustedes incluso lo que no haya mencionado acá y los que me conocen, yo sé que hay muchas personas de mi pasado que están ahí en mis redes porque los veo por ahí. Y a veces tienen dudas o preguntas de cosas que se han hablado mucho y sobre lo que se crearon ciertas historias que a mí me parecen asombrosas y están hasta chéveres, pero no son la realidad. Muchas les falta mucho, son muy suaves para La lo que ha gente se sido las mi vida. cree. La gente se las cree. Sí, como hay otras que ya las exageran y yo digo, ay, Sí. nada, tampoco fue así. Pregúntenlo, pregúntenlo y de eso sacamos temas chéveres porque cada tema que podamos hablar pueden salir cosas que ayuden a otras personas a afrontarlo. Mira, durante todo este proceso de levantarme, porque sí fue bien difícil quitarme esa idea de que no quería vivir más y volver a enfocarme en temas deportivos, en muchas cosas, y cuando creí que ya estaba saliendo otra vez vuelvo y me caigo y fue ahorita un proceso muy reciente y de ahí he salido a punta de escuchar podcasts e historias de mujeres que han salido adelante a pesar de. Entonces hay muchas de las que yo he dicho, wow, mira esta vieja, le pasó algo similar, mírala cómo está, ahora sonríe, ahora lo afronta de esta manera, no. Como hay otras que yo digo, qué vergüenza yo estarme sintiendo así por esto que me pasó, que no es nada a lo que le pasó a esta mujer. Esto sí es difícil, esto sí es algo que uno dice, wow, ¿cómo me levanto de eso? Y ella lo hizo. Entonces eso me motiva a seguirlo haciendo y eso quiero que pase con este podcast. Y cuando te busqué y te dije, Mauri, tengo un proyecto y quiero que seas tú. Y mucha gente me decía, ¿cómo así vas a buscar un hombre para un proyecto de mujeres? ¿Por qué? Primero porque conoces parte de mi historia y es justo esa parte difícil de la que empezamos hablando. Y segundo porque es una persona como yo, que le gusta todo este tema de ayudar a otros, que más allá de un negocio, más allá de algo que pueda venir una retribución, lo hacemos por una labor por alguien, porque conocemos el valor de lo que es que un mensaje de una persona te cambie la vida, que la experiencia de otra persona te sirva a ti para hacerlo de otra forma y pueda salir adelante. Eso fue lo que nos pasó en la industria del mercadeo en red. Sí, Nos cambiaron la mentalidad y ahora somos lo que somos por eso, ahora vemos la vida total. diferente por eso. Yo necesito una persona así, porque seguramente yo puedo buscar a alguien, no sé si mejor o peor, porque no creo que haya alguien mejor o peor que otra persona, simplemente son formas diferentes de hacer las cosas y posiblemente a punta de, no sé, estrategias, herramientas, contactos, lo que sea, posición en un podcast, pero ¿cuál es el trasfondo de las cosas si no es de verdad transformarle la vida a las personas? Y tú y yo sabemos que al final el dinero llega como consecuencia de. Y no todo es dinero, porque el dinero es chévere y lo que te digo, uno con dinero hace muchas cosas Sí. y todo. Pero hay satisfacciones que son más chéveres, como el saber que gracias a eso una mujer pudo salir de una relación tóxica, o una mujer no se quitó la vida, o una mujer supo de su valor. Esas cosas valen más.
Entonces sí quiero invitarlas a que dejen sus preguntas. Si en alguna parte de mi vida estuvieron involucrados y vieron ciertas cosas, pregúntenlo si les caigo mal igual también, porque eso es súper chévere. A mí me gusta la gente que... Yo soy de extremos. Yo siempre he dicho, el que conoce a Gina Barbosa no la olvida. Primero, Ok. porque primero soy Claro, bullosa, el claro, claro. taconeo, el olor, la forma de vestirme, yo hablo duro, tengo un tono de voz particular, me gusta todo lo brillante, todo lo que... Yo soy así, o sea, yo no puedo pasar desapercibida. La gente que me llega a conocer de verdad, de corazón, llega a quererme mucho, porque siento que desde el fondo tengo un corazón muy bonito. Y la gente que de pronto no se da la oportunidad, sino que más bien prefiere opacarse ante la luz que da otra persona, uy, me odia mucho. Mucho, y entonces me tienen La fastidio, como envidia, la que nada, envidia. así, como que, uy, esta vieja tal. Eso me gusta. Eso me gusta, a mí me gusta cuando me escriben cosas, me escriben muchas cosas por redes, pero con una sola que me escriban y me digan, oye, qué chévere ese mensaje, yo Claro, estaba mal y me vale 5 los otros claro. 10.000 que me Y se escribieron cumplió el cosas feas. propósito de esto. Exacto. Entonces eso lo invito, o sea, porque te caiga bien, o sea, porque te caiga mal. Escribe, haz una pregunta, dinos de qué quieres hablar, qué quieres conocer de mi vida, qué experiencia crees que puedo conocer. También de pronto puedo haber gente que estuvo en etapas de mi vida en donde no fui tan buena persona y no fui tan chévere y Sí. que de pronto reaccioné mal. Eso es chévere. Estoy abierta a todo lo que tenga que pasar. No quiero irme con tapujos de nada. De por sí que generalmente no ando con tapujos, pero sí a raíz de esas historias a veces sí soy un poquito de dejarlos que vuelen un poquito en imaginación cuando se crean esas historias así súper fantásticas, entonces Sí. les doy pie para que síganlo diciendo a ver y ya luego pues no, no era así. Pero en esta ocasión vamos a ser muy sinceros, muy honestos, muy transparentes y de verdad que quiero que estas cosas difíciles que en estos pequeños 42 años han pasado sirvan para que las personas puedan cambiar, transformar su vida y ser feliz. A eso vinimos. Por eso esto es Corazón en Conexión. Así que gracias por quedarte hasta el final. Comenta una situación que te gustaría ver en un próximo podcast. También ve y busca a Gina en sus redes sociales para comentarle algún tema que ella pudiera tratar, que te pudiera solucionar la vida o algo que dejaron inconcluso en algún punto de la historia, que esto es muy bonito, se puede prestar para sanar, se puede prestar para servir, se puede prestar para ayudar, para enseñar y por qué no, en alguna próxima ocasión poder estar hablando hasta de estrategias de redes sociales porque eso les puede ayudar hasta para ganar Claro. dinero, ¿no? Y aquí pues estamos dispuestos a apoyar, así que gracias y con esto cerramos este podcast y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.